Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver el flip-flop JK. Este es un flip-flop con esta estructura que dibujé previamente, formada por estas compuertas, la 1, la 2, la 3, la 4. ¿Sí? Estas compuertas están conectadas como las vemos acá. Tenemos una retroalimentación, por ejemplo, de la salida Q de la compuerta 3 hacia la compuerta 4. Tenemos otra retroalimentación de la compuerta 4 hacia la compuerta 3 y tenemos ahora de la compuerta 3, nos fijamos bien, tenemos retroalimentación hacia la compuerta 1 y de la compuerta 4 hacia la compuerta, perdón, de la compuerta 3 a la compuerta 2 y de la 4 a la 1. ¿Sí? Esta es la característica en cuanto a la estructura. ¿Sí? Vamos a ver el funcionamiento. El funcionamiento de este flip-flop es muy parecido al flip-flop SR, sobre todo para el estado de no cambio, para el estado set y el estado reset. ¿Sí? Vamos a ir analizando ahorita caso por caso para que veamos el funcionamiento. Como está conformado por compuertas NAND, entonces nosotros nos fijamos acá en la tabla que yo tengo de la compuerta NAND. Tenemos estos tres casos. Para cuando las salidas, perdón, para cuando las entradas tenemos 0, por lo menos algún 0, ¿verdad? Ya sea este o este de acá, la salida siempre va a ser 1. Cuando yo tenga un 0 en la entrada, la salida va a ser 1. O sea, estamos forzados a que la salida sea 1. Eso es una característica de la compuerta NAND que nosotros vamos a aprovechar. Quiere decir que en el momento que en alguna entrada exista un 0, la salida va a ser un 1. El funcionamiento es exactamente lo mismo tanto para la compuerta NAND de 2 entradas como la de 3 entradas. ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar a analizar los casos. Primero, cuando J es igual a 0 y K es igual a 0. ¿Sí? Y vamos a empezar para el caso cuando Q vale 0 y pues Q negada debe valer 1, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que pase en el detector de impulsos, ¿sí? Acuérdense que cuando viene el impulso de reloj aquí, en el flanco de subida, se forma un pequeño pulsito por el detector de impulsos. ¿Sí? Este detector de impulsos o este pequeño pulsito es el que me va a dar la característica, es el que me va a dar la señal para que se dispare el flip-flop. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar, como les decía, con estos casos, las dos entradas J y K iguales a 0, la salida Q igual a 0, Q negada igual a 1. Independientemente de lo que pase en el detector de impulsos, el 0 de J y de K me aseguran que va a haber un 1 a la salida en las dos compuertas 1 y 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos ceros en las entradas ya me aseguran. Entonces, independientemente de si haya un cambio en el detector de impulsos, no va a haber ningún cambio acá. Entonces, yo tengo que, cuando viene el reloj o viene el pulsito, pues los ceros de J y K me van a impedir que haya algún cambio. Entonces, pues precisamente este 0 aquí en Q me va a asegurar un 1 acá y el 1 que hay acá, los dos unos, me van a asegurar que aquí haya un 0. Entonces, si hay un 0, la siguiente salida, cuando viene el pulsito, la salida va a ser 0 y 1 en Q y Q negada. Es un caso parecido para cuando tenemos el caso contrario. A ver, déjenme borrar. También cuando tenemos el caso contrario, cuando Q vale 1 y Q negada vale 0. Es exactamente lo mismo, no se mueve nada cuando viene el reloj, el pulso de reloj, entonces el 0 de acá me asegura un 1 aquí y este 1 inyectado acá con el 1 que yo tengo forzado por este 0, me aseguran aquí un 0. Entonces, este es un estado de no cambio. ¿Sí?
es cuando las dos entradas son 0 y 0 y independientemente de la salida, si Q vale 0 se mantiene un 0, si Q vale 1 se mantiene un 1. Ok, vamos a los siguientes casos. Vamos a tomar ahora un caso cuando J vale 0 y K vale 1. ¿Sí? ¿Qué pasa para el caso cuando J vale 0 y K vale 1? Este 0 en J me asegura una salida de acá de un 1. Vamos a suponer el primer caso cuando Q vale 0 y Q negada vale 1. Entonces les decía que esta J igual a 0 me asegura un 1 en la compuerta 1. ¿Sí? Y digamos, ahí tenemos esto sin cambio. ¿Qué pasa en el momento en que viene el pulsito? Yo acá tengo un 0. Tengo un 0, luego este 0 inyectado hacia acá también me asegura un 1 a la salida. Cuando viene el pulsito, yo tengo 0 tanto en la compuerta 2 como en la compuerta 1, que no van a depender del pulsito, que es este 0 de acá, de la entrada. Entonces, cuando viene el pulsito, esto básicamente no se mueve. ¿Sí? Y esto me va a quedar en 0 cuando viene el pulso. Es claro que este 0, también este 0 inyectado hacia acá, pues me asegura un 1 aquí, y entonces voy a tener 0 y 1. ¿Sí? Ok, este es el funcionamiento para cuando la salida Q es 0. Vamos a ver el otro caso, que es el que ya tiene o me va a presentar algunos cambios. El otro caso es cuando la salida vale 1, Q negada vale 0. Entonces, en este caso, yo lo que voy a tener es que inicialmente, antes del pulsito, en esta parte, tengo un 0. Ese 0 está aquí. En el momento en que viene el pulsito, en ese instante, esto se vuelve 1. Quiere decir que aquí cambia a 1. ¿Sí? Este 0, el 0 en J, me aseguraba un 1 aquí. Y ahora resulta que yo tengo un 1 inyectado hacia acá, un 1 aquí, y en el momento del pulsito, este 1 entra acá. Entonces en la compuerta 2 yo tengo 3 unos. Para cuando tengo 3 unos, mi salida se va a volver 0. Entonces esta estaba en 1, va a cambiar a 0. Y este 0 inyectado a la compuerta 4 me va a hacer que este cambie a 1. Y el 1 de Q negada, con este 1 de acá, me van a hacer que este cambie a 0. Entonces el estado final va a ser 0, 1. 0 en Q, 1 en Q negada. Si se fijan aquí en este caso hubo un cambio de 1 a 0. ¿Sí? El estado final es 0. Ok. Entonces, tenemos los dos casos. Ahorita vamos a resumirlos. Vamos a borrar todo esto. Tenemos los dos casos. Cuando la salida Q es 0, hay un cambio a 0. Q negada es 1, hay un cambio. Un cambio a 1. O sea, más bien no hay cambio. Cuando la salida es 1, hay un cambio a 0. Y cuando es 0, aquí hay un cambio a 1. O sea, el estado final es 0, 1. Este es el estado reset. ¿Sí? Si se acuerdan. Reset. Quiere decir que mi salida Q va a ser 0. Si es 0, se mantiene en 0. Si es 1, cambia a 0. Ok. Ahora, el caso
para el estado set, pues es, vamos a decirlo así, el caso contrario, ¿no? Ahora, en este caso, J vale 1 y K vale 0. Y el comportamiento es exactamente el mismo. El 0 en K me asegura un 1 aquí. Yo voy a suponer que tengo primero en la salida Q un 0 y en Q negada un 1. Entonces el 0 de Q inyectado a la compuerta 4 me asegura un 1 en Q negada y todo está tranquilo. ¿Qué pasa en el momento que viene el pulsito? En el momento que viene un pulsito, yo aquí tenía un 0 y de manera instantánea esto cambia a 1. Esto cambia a 1, ¿sí? Entonces, resulta que yo acá en J tengo un 1, tengo aquí otro 1 y acá tengo otro 1. Entonces, eso lo que me hace es que el 1 que había aquí cambie a 0. Y ese 0 inyectado a la compuerta 3 me va a asegurar o me va a generar que aquí haya un cambio a 1. Y este 1 inyectado hacia acá, lo que me va a hacer es que esto cambie a 0. Entonces el estado final va a ser 1 y 0. ¿Sí? Si hay un 0, hay un cambio a 1 en Q negada de 1 a 0. Ok, ese es cuando inicia en Q igual a 0. Vamos a ver el caso cuando iniciamos con Q igual a 1. Ok, entonces iniciamos aquí. Aquí yo inicio con Q igual a 1, Q negada igual a 0. Este 0 de Q negada va a estar inyectado aquí. Me va a asegurar que haya un 1. Independientemente del cambio que haya aquí en el detector de impulsos, este 1 de acá se va a mantener. ¿Sí? Este 0 también se mantiene e inyectado aquí me asegura que el 1 de acá se mantiene. Y este 1 de Q inyectado hacia 4 con el 1 que teníamos de acá me va a generar que esto sea 0. Entonces el estado final va a ser 1 y 0. Ese es el comportamiento para cuando Q al inicio vale 1. Hay un cambio de 1 a 1. Entonces vamos a ahorita poner finalmente el resumen. Cuando J vale 1 y K vale 0, cuando Q vale 0 hay un cambio a 1, en Q negada vale 1 hay un cambio a 0. Cuando Q vale 1 hay un cambio a 1 y cuando en Q negada hay un 0 hay un cambio a 1. Perdón, hay un si hay un 0, a ver, acá está, hay un 0, pasa a 0, se mantiene, ¿verdad? Entonces el estado final va a ser 1 y 0. Y este es el estado set, que ya habíamos visto en el flip-flop SR. Ok, este es el comportamiento para estado de no cambio, set y reset. ¿Sí? Esos son los dos casos. Ahora, el caso final es el que es diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Este caso sí es un poquito más complicado, pero vamos a explicarlo. Ahora, el caso final es cuando J vale 1 y K vale 1. Si se acuerdan, en el flip-flop SR, este era un estado no válido. Vamos a ver qué sucede en este caso. Cuando empezamos en el detector de impulsos, hay un 0. Vamos a iniciar primero pensando en que Q vale 0 y Q negada vale 1. Ese es el estado inicial. Cuando yo tengo un 0, entonces es claro que yo aquí voy a tener un 1 en la compuerta 1 y un 1 en la compuerta 2, puesto que en el detector de impulsos, aquí, yo tengo un 0. Ese 0 se inyecta hacia acá y hacia acá, ¿sí? Son los dos. Ok. Entonces,
todo está estático, vamos a decirlo así, mientras tenemos en la entrada del reloj un 0. Ahí no pasa nada. ¿Qué pasa en el momento, en el instante en que esto se va a 1? Aquí, en esta parte. En esta parte, el cambio aquí es a 1. Este 1 se inyecta hacia acá, y ahora resulta que el 1 de Q negada que tengo aquí, con el 1 del pulsito, me va a hacer que tenga yo 3 unos en la compuerta 1. Y esos 3 unos, ¿verdad?, me van a generar un 0. Entonces aquí yo voy a experimentar un cambio a 0. Este 0 inyectado hacia la compuerta 3 me genera que aquí haya un cambio a 1. Y este 1 de acá, inyectado hacia la compuerta 4, con el 1 que hay acá, me va a generar un cambio a 0. ¿Sí? Ese es un cambio bastante rápido, puesto que el pulsito es de corta duración, ¿sí? Es una duración de unos cuantos nanosegundos. Entonces, aquí resulta que si yo tengo 0 en Q, voy a tener un cambio a 1. Y en Q negada, si es 1, voy a tener un cambio a 0. ¿Sí? Esta, digamos, es una característica que es diferente al flip-flop SR. El caso es muy parecido para cuando iniciamos con Q igual a 1. Entonces vamos a analizarlo. Puesto que es un circuito simétrico, pues podemos intuir, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar en ese caso. Ok. Entonces, si yo tengo ahora en Q un 1, en Q negada un 0, nuevamente, cuando no ha llegado el impulso, yo acá tengo un 0. ¿Sí? Ese 0 va a estar entrando hacia la compuerta 1 y hacia la compuerta 2. Ok. ¿Qué pasa entonces en el instante en que tenemos el pulsito? En ese instante, esto cambia a 1. Ese 1 se va a inyectar hacia la compuerta 1 y 2. Y ahora lo que tenemos es que de la compuerta de acá, de la Q, el 1 se va a estar inyectando para acá, tengo un 1 aquí y tengo un 1 del pulsito. Entonces aquí anteriormente había un 1 por el 0 que había en el pulso. En el momento en que hace el cambio a 1, aquí tengo 3 unos, hay un cambio a 0. Ese 0 inyectado a la compuerta 4, pues me va a generar que aquí haya un 1. Y ese 1 inyectado hacia la compuerta 3 con el 1 que ya tenemos acá, que teníamos anteriormente, me va a provocar que esto cambie a 0. ¿Sí? Entonces, este es el funcionamiento para cuando las dos entradas J y K son iguales a 1. Vamos a resumirlo aquí. Vamos a borrar todo esto y vamos a poner acá un resumen. Quiere decir que cuando la J y K son 1, cuando Q vale 0, hace un cambio a 1. Q negada hace un cambio de 1 a 0. Y cuando Q vale 1, hace un cambio a 0. Q negada vale 0, hace un cambio a 1. Aquí, si se fijan bien, entonces está cambiando. Cada vez que viene un pulso, la Q, cambia. Si es 0, se vuelve 1, si es 1, se vuelve 0, y eso va a estar haciendo básicamente una oscilación o este estado al que le llamamos basculación. Basculación quiere decir que va a estar oscilando entre 0 y 1 cada vez que venga un pulso de reloj. Así se comportaría la salida de la Q. ¿Sí? Este es el estado. Este estado es diferente al que tenemos para el caso del flip-flop SR. ¿Sí? Entonces tenemos el estado de basculación. ¿Sí? Bueno, perdón, aquí parece que dice basculación.
pero debe decir basculación. Sí, ok. Esta es la diferencia, esta es la característica del flip-flop JK. Diferente, ¿verdad?, al flip-flop SR. Entonces, vamos a hacer un resumen aquí en el lo tengo ya aquí abajo en una tabla de verdad. Del flip-flop JK. ¿Sí? Ok, la tengo aquí. Tenemos las entradas J y K. Tenemos las entradas J y K. La salida, bueno, tenemos el reloj cada vez que viene el pulsito. Y las salidas que van a ser la Q, o sea, la Q y la Q negada. Esta. ¿Sí? Y los ponemos acá en el resumen. Cuando las entradas J y K valen 0, la Q se va a mantener. ¿Sí? La Q y la Q negada van a ser las mismas, o sea que la Q más va a ser igual a Q0, que es la Q anterior. ¿Sí? Si yo nombro la Q0 como la Q inicial y la Q más como la final, o el cambio hacia donde nos vamos a dirigir. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí Q más, para el primer caso, Q más va a ser igual a Q0, quiere decir es un estado de no cambio. Cuando J vale 0 y K vale 1, la salida va a ser 0 independientemente de cuál fue el estado anterior. La Q negada, pues es claro que va a ser 1. ¿Sí? Este es el estado de reset, ¿sí? O sea, cuando la Q vale 0. Para el caso cuando J vale 1 y Q vale 0, y K vale 0, perdón, el estado final va a ser Q igual a 1, independientemente de cuál es el estado anterior. La Q negada, es claro, va a ser 0 y vamos a estar en nuestro estado de set. Y para cuando J vale 1 y K vale 1, lo que vamos a tener es la salida va a ser la Q0 negada. Quiere decir que va a haber un cambio. Si es 0, cambia a 1. Si es 1, cambia a 0. Y a la salida, pues vamos a tener la Q0, ¿verdad? Porque es el negado de la Q0 negada. Este es el estado de basculación. ¿Sí? Ese estado es, como les había dicho anteriormente, cada vez que viene un pulsito de reloj, ¿sí? Cada vez que viene un pulso de reloj, si la Q era 0 va a cambiar a 1, viene otro pulsito, si es 1 va a cambiar a 0, cuando viene otro pulsito, otra vez cambia a 1 y así sucesivamente. Nosotros podemos conectar dos flip-flop, digamos, concatenados, y por ejemplo podemos hacer el funcionamiento. Ahora, cuando este pulsito, cuando la Q de un flip-flop tiene el flanco de subida, se genera un cambio en otro flip-flop. ¿Sí? Cuando viene otra vez el flanco de subida, ahora cambia de 0 a 1 y así sucesivamente. Aquí en este cambio va a cambiar de 0 a 1. ¿Sí? Esto lo que estamos haciendo es un divisor de frecuencia. ¿Por qué? Porque el reloj tiene, vamos a suponer, una frecuencia inicial. La Q más, la Q1, va a tener una frecuencia dividida a la mitad. Y la Q2 va a tener una frecuencia dividida, bueno, sería, perdón, aquí, a ver, déjenme borrar. Aquí sería F0 sobre 2 y acá abajo sería F0 sobre 4. Esto es un divisor de frecuencia. Esta es una de las aplicaciones. Más adelante vamos otra vez a ver otras aplicaciones. ¿Sí? Por el momento esto sería todo en cuanto al flip-flop JK.